Mi hermanastra me hizo bullying durante años. Ahora me demandó por mi casa porque la necesita más. Pero el juez dijo algo que la dejó destrozada y nunca olvidará. Tengo 25 años. Trabajo en marketing digital desde hace 3 años. Y honestamente, necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que haya llegado tan lejos. O sea, literalmente terminamos en la corte por esto. La cosa es que mi hermanastra, Melissa, que tiene 26, básicamente me hizo la vida imposible durante años. Me trató como basura toda mi infancia, y luego tuvo el descaro de exigirme que le diera mi casa, la casa que compré con mi propio dinero, porque ella la necesitaba más que yo. Y cuando digo exigir, no estoy exagerando. Llegó al punto de demandarme legalmente. ¿Puedes creerlo? Pero déjame empezar por el principio, porque todo esto tiene mucho más sentido cuando entiendes la historia completa. Cuando tenía 7 años, mi mamá se casó con el papá de Melissa. Yo estaba súper emocionada, la verdad, porque era hija única, y siempre había querido una hermana mayor, y Melissa tenía 8 años en ese momento, entonces pensé que íbamos a ser como mejores. Amigas, ya sabes, compartir ropa, contarnos secretos, todas esas cosas que ves en las películas. Pero resulta que Melissa no estaba para nada contenta con esta nueva situación. Desde el primer día me dejó clarísimo que yo no era su hermana, que nunca iba a hacerlo, y que básicamente mi existencia le arruinaba la vida. No estoy exagerando ni un poco. Literal, esas fueron sus palabras cuando mi mamá nos dijo que íbamos a ser una familia. Me acuerdo perfecto porque yo tenía puesta una camiseta rosa de Barbie y estaba tratando de mostrarle mi cuarto nuevo, pensando que tal vez podríamos decorarlo juntas o algo, y ella me miró con tanto odio y me dijo, «No quiero nada que ver contigo, no eres mi hermana y nunca lo serás», y se fue a encerrar a su cuarto. Los siguientes años fueron básicamente un infierno. Melissa me hacía bullying constantemente. Me escondía las cosas. Le decía a sus amigas de la escuela que yo era una perdedora y que no hablaran conmigo. Me empujaba cuando nadie estaba viendo. Y si yo intentaba quejarme con mi mamá o su papá, ella siempre encontraba la manera de hacerse la víctima. Decía cosas como, ella está celosa porque su mamá se casó con mi papá, o, yo no hice nada, ella solo quiere llamar la atención. Y lo peor es que a veces funcionaba, porque los adultos siempre quieren creer que los conflictos entre hermanos son normales, ¿sabes? Como que asumen que es parte del proceso de adaptación o algo así. Mi padrastro al principio trataba de defenderme, la verdad. Me acuerdo que un par de veces le dijo a Melissa que tenía que tratarme mejor, pero ella simplemente no le hacía caso, o se iba llorando con su mamá biológica, que vivía como a 20 minutos de nosotros, y armaba todo un drama. Cuando Melissa tenía como 13 años, decidió que quería irse a vivir con su mamá biológica a tiempo completo. Honestamente fue un alivio enorme para mí. Tipo, finalmente podía respirar en mi propia casa sin estar constantemente preocupada de que ella fuera a hacerme algo o avergonzarme delante de alguien. Para ese entonces mi mamá y su papá ya habían tenido 2 hijos juntos, mis medio hermanos, y la casa era mucho más pacífica sin Melissa ahí todo el tiempo. Ella venía algunos fines de semana al principio, pero básicamente me ignoraba completamente, como si yo fuera invisible, y la verdad eso me parecía perfecto. No éramos familia para ella, nunca lo fuimos, y yo había aceptado eso hace mucho tiempo. Las cosas se complicaron cuando Melissa quedó embarazada a los 16 años. Su mamá la corrió de la casa, o sea, literal le dijo que si iba a tener un bebé, tenía que arreglársela sola, entonces no tuvo más opción que volver a casa de mi mamá y su papá. Yo tenía 15 en ese momento y honestamente me sentía mal por ella, porque sí, había sido horrible conmigo, pero embarazada a los 16 es duro para cualquiera, ¿no? Pensé que tal vez esto iba a cambiar las cosas entre nosotras, que tal vez, ahora que ella necesitaba apoyo, podríamos al menos ser civilizadas la una con la otra, pero no, para nada. Cuando nació el bebé, una niña preciosa, yo intenté acercarme, tipo ofrecerme para ayudar con lo que fuera, y Melissa literalmente me gritó que no me acercara a su hija, que no quería que yo estuviera cerca de ella, que no confiaba en mí. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí y le dijo, «Melissa, por favor, Lily solo quiere ayudar». Y ella respondió, «No me importa, esta no es su sobrina, yo no soy su hermana, y no quiero que tenga nada que ver con mi bebé». Eso dolió, no voy a mentir, porque yo genuinamente quería conocer a la bebé y ayudar. Pero bueno, mensaje recibido. Melissa vivió en la casa como 6 meses más después de que nació la bebé, y en todo ese tiempo básicamente me trató como si fuera una extraña que vivía en su casa. Nunca me hablaba directamente. Si necesitaba algo le pedía a mi mamá que me lo dijera, y si yo entraba a una habitación donde ella estaba, se iba. Era súper incómodo, pero yo ya estaba acostumbrada, supongo.
Eventualmente consiguió un trabajo en una tienda de ropa en el mall y alquiló un departamento pequeño, se mudó con su hija y básicamente no la volví a ver durante años. Y no es que yo la buscara tampoco. ¿Para qué? Ella había dejado muy claro que no quería saber nada de mí, y yo tenía mi propia vida, mis propios amigos, mis propios planes. Yo me gradué de la preparatoria. Fui a la universidad nada fancy, una universidad estatal donde conseguí algunas becas. Estudié marketing y conseguí un trabajo decente apenas me gradué. No ganaba una fortuna, pero era suficiente para empezar a ahorrar. Viví con mi mamá y mi padrastro durante los primeros 2 años mientras trabajaba, ahorrando cada centavo que podía porque mi meta era comprar mi propia casa. Sé que suena ambicioso para alguien de mi edad, pero siempre he sido súper disciplinada con el dinero. No sé, supongo que crecer viendo a mi mamá luchar financieramente antes de casarse me enseñó a ser cuidadosa. Total que cuando tenía 23 años encontré esta casa pequeña, tipo 2 habitaciones, un baño, nada del otro mundo, pero estaba en buen estado y el precio era razonable. Mis abuelos me ayudaron con parte del enganche, como unos $5,000, que sé que es mucho, pero ellos querían ayudarme. Yo puse el resto que había ahorrado y conseguí la hipoteca. Fue literalmente uno de los días más felices de mi vida cuando firmé los papeles, y esa casa se volvió mía. Mientras todo esto pasaba en mi vida, Melissa seguía haciendo lo suyo. Se había juntado con varios tipos diferentes a lo largo de los años y había tenido 3 hijos más. Entonces, para cuando yo compré mi casa, ella ya tenía 4 niños, todos con padres diferentes, y ninguno de esos tipos estaba realmente en el panorama. Mi mamá me mantenía al tanto a veces, tipo me decía cosas como, Melissa está luchando mucho, o ojalá pudiera ayudarla más, pero yo honestamente no preguntaba mucho. Sé que suena frío, pero después de todo lo que había pasado, simplemente no sentía ninguna conexión con ella. Para mí era básicamente una extraña que compartía un apellido con mi padrastro. Todo esto era como el status quo, hasta hace aproximadamente un año. Melissa perdió su trabajo. No estoy segura exactamente de qué trabajaba en ese momento, pero creo que era en un call center, o algo así. Y poco después no pudo pagar el alquiler de su casa y la desalojaron. Mi mamá me llamó un día, súper estresada, y me contó toda la situación. Melissa y los 4 niños, que en ese momento tenían como 9, 7, 5 y 3 años, no tenían dónde quedarse. Mi mamá y mi padrastro les dijeron que podían volver a su casa temporalmente, mientras Melissa buscaba trabajo y juntaba dinero para otro lugar. Pero la casa de mis papás es relativamente pequeña. Tienen 3 habitaciones, pero una la usa mi padrastro como oficina porque trabaja desde casa. Entonces, con mis 2 medio hermanos que todavía viven ahí, tienen como 14 y 12 ahora, más Melissa y 4 niños más, la casa estaba absolutamente repleta. Mi mamá decía que era caótico, que no cabían, que los niños estaban durmiendo en el piso de la sala, y que Melissa estaba súper estresada y de mal humor todo el tiempo. Como 3 semanas después de que Melissa se había mudado con mis papás, mi mamá me llamó. Yo sabía que algo pasaba porque normalmente me mandaba mensajes de texto, no me llamaba. Entonces, cuando vi su nombre en la pantalla tipo a las 8 de la noche un martes, supe que iba a hacer algo. Contesté, y ella empezó con toda esta introducción súper larga sobre lo difícil que estaba siendo la situación, cómo los niños necesitaban estabilidad, cómo Melissa estaba realmente haciendo un esfuerzo por buscar trabajo, pero que era difícil encontrar algo que pagara suficiente para mantener a 4 niños. Yo la escuchaba pensando, ok, ¿a dónde va esto? Y finalmente llegó al punto. Me preguntó si Melissa y los niños podían quedarse conmigo por unos meses. Me quedé literalmente en silencio, como por 10 segundos, porque no podía creer que me estuviera preguntando eso. Tipo, ¿en serio? ¿Después de todo lo que Melissa me había hecho? ¿Después de años de tratarme como basura, de decirme que yo no era su familia, de no dejarme ni conocer a sus hijos? Y ahora se supone que tengo que abrir las puertas de mi casa, la casa que compré con mi dinero, para ella y sus 4 niños. Le dije a mi mamá, lo siento pero no, simplemente no puedo hacer eso. Mi mamá empezó a tratar de convencerme, diciendo cosas como, sé que Melissa no fue amable contigo en el pasado, pero ha madurado. Tiene 4 hijos que mantener. Necesita ayuda de su familia. Y yo le dije, mamá. Ella literalmente me dijo durante años que yo no era su familia. ¿Te acuerdas de eso? Ella nunca me consideró su hermana. Nunca me trató con ni el mínimo respeto. ¿Y ahora se supone que tengo que dejar que se mude a mi casa porque ella necesita un lugar donde quedarse? No tiene sentido. Mi mamá se puso emotiva, diciendo que los niños eran inocentes en todo esto,
que ellos necesitaban un techo estable, y yo le dije que lo entendía, que me daba pena por los niños, pero que eso no era mi responsabilidad. Yo tengo mi propia vida, mi propio espacio, y honestamente después de todo lo que pasé con Melissa, no quería tenerla en mi casa. Punto. La conversación terminó súper incómoda, con mi mamá claramente decepcionada conmigo, y yo sintiéndome mal pero también firme en mi decisión. Pensé que ese iba a ser el final de la historia, que Melissa encontraría otra solución y eso sería todo. Pero oh no, la cosa apenas estaba empezando. Como 2 días después, recibo una llamada de un número que no reconocía. Contesté y era Melissa. No habíamos hablado directamente en literalmente años, tipo no podría ni decirte la última vez que tuvimos una conversación real. Y ella va directo al grano, ni siquiera dice, hola, solo. Escuché que le dijiste a mamá que no podemos quedarnos contigo. Yo le dije, sí, eso es correcto. Y ella empieza a gritarme, tipo realmente gritando, diciendo que yo era una egoísta, que tenía una casa con habitaciones extra, y que ella tenía 4 niños sin un lugar donde vivir, que cómo podía ser tan cruel. Le recordé, lo más calmada que pude aunque estaba temblando de la rabia, que ella me había tratado como basura toda mi vida, que me había dicho 1000 veces que yo no era su hermana, que no me dejó ni conocer a su primer bebé, y que francamente no le debía nada. Eso la hizo enojar todavía más. Me dijo que yo era inmadura, que estaba aferrada al pasado, que ella había sido solo una niña cuando todo eso pasó, y que yo necesitaba superarlo. Y luego, y esto fue lo que realmente me dejó en shock, me dijo que yo debería mudarme temporalmente de vuelta con nuestros papás y dejarla a ella usar mi casa con sus hijos. Tipo, ¿qué? Le dije, ¿estás bromeando? Esta es mi casa, Melissa. Yo la compré. Yo pago la hipoteca. ¿Por qué diablos me mudaría yo para que tú vivas aquí? Y ella respondió, porque yo la necesito más que tú. Tú no tienes hijos. Eres solo tú sola. Podrías vivir en cualquier lado. Pero yo necesito el espacio para mis niños. La lógica era absolutamente demencial. Le dije que eso jamás iba a pasar, y colgué el teléfono. Pensé que eso sería suficiente, que finalmente entendería el mensaje. Pero una semana después, era sábado tipo a las 11 de la mañana, estoy en mi casa en pijama viendo Netflix, y escucho que tocan a la puerta. Voy a abrir, y ahí está Melissa con sus 4 niños, y como 6 maletas apiladas en mi entrada. Los niños se veían confundidos y cansados. El más pequeño estaba llorando. Melissa me mira y dice, bueno, aquí estamos, ¿nos vas a dejar entrar o qué? Yo me quedé parada ahí con la puerta medio abierta, completamente en shock, y le dije, Melissa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trajiste a los niños aquí? Y ella dice, bueno, obviamente no podemos seguir en casa de mamá y papá, está demasiado lleno, entonces decidí que es mejor venir directamente aquí. Ahora abre la puerta para que podamos meter nuestras cosas. No podía creer la audacia. En serio. Le dije, Melissa, ya te dije que no, no puedes quedarte aquí. Esta es mi casa, y no te invité. Ella empieza a ponerse histérica delante de los niños, gritando que yo soy una monstruo, que cómo puedo dejar a mis sobrinos en la calle, que ella no tiene más opciones. Los niños empezaron a llorar, y yo me sentía horrible por ellos. De verdad, pero también sabía que si los dejaba entrar, nunca se iban a ir. Le dije lo más calmada que pude. Melissa, lo siento mucho por tu situación, en serio, pero no puedes quedarte aquí, necesitas encontrar otra solución. Ella trató de empujar la puerta para entrar y yo tuve que sostenerla con mi cuerpo básicamente, diciéndole que se tenía que ir. Finalmente, después de como 10 minutos de este drama en mi puerta, con los vecinos probablemente mirando, ella agarró las maletas, les dijo a los niños que me odiaran porque yo los estaba dejando sin casa, y se fueron. Me quedé temblando después de cerrar la puerta. Me sentía horrible, culpable, enojada, confundida, todo al mismo tiempo. Llamé a mi mamá llorando, contándole lo que había pasado, y ella me dijo que Melissa no le había dicho que iba a ir a mi casa, que ella pensó que Melissa había aceptado que no era una opción. Le pregunté qué iba a pasar ahora, y mi mamá dijo que Melissa volvió a su casa, que iban a tener que hacer que funcionara de alguna manera. Me sentí mal por poner a mis papás en esa posición, pero también, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que alguien que me trató como basura durante años se mudara a mi casa, solo porque ahora me necesitaba? Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Pensé que tal vez finalmente todo se había calmado, pero luego empecé a recibir mensajes de familiares, tías, tíos, primos,
gente que no había escuchado de mí en meses o años, todos diciéndome esencialmente lo mismo, que era egoísta, que Melissa necesitaba ayuda, que cómo podía darle la espalda a la familia. Claramente Melissa había estado llamando a todo el mundo contándoles su versión de la historia, pintándome como la villana que tenía una casa grande y vacía, no es grande, tiene 2 habitaciones, y que me negaba a ayudar a mis pobres sobrinos sin hogar. No me molesté en explicarle a la mayoría de estas personas la historia completa, simplemente no respondí, o dije que era una situación complicada, y que había más contexto del que ellos sabían. Como 2 semanas después de eso, llegó algo por correo certificado. Era un documento legal. Melissa me estaba demandando. Literal, demandando. El documento era súper largo y lleno de lenguaje legal que apenas entendía, pero la esencia era que ella estaba argumentando que como hermanas, y específicamente porque yo tenía recursos, una casa con habitaciones extra, y ella estaba en una situación de crisis con niños menores, yo tenía una obligación familiar legal de proveerle vivienda temporal. También mencionaba algo sobre leyes de vivienda de emergencia para familias con niños, y cómo yo estaba básicamente violando algún tipo de responsabilidad familiar. Era absolutamente ridículo, pero también aterrador porque era un documento legal real, con una fecha de corte y todo. Entré en pánico, obviamente. Llamé a mi mamá y ella también estaba en shock. Dijo que no sabía que Melissa iba a hacer esto. Mi padrastro se puso al teléfono y sonaba cansado, tipo derrotado, y me dijo que Melissa había estado obsesionada con la idea de que yo tenía que ayudarla, que no dejaba de hablar de eso. Le pregunté si él pensaba que yo estaba equivocada, y él hizo una pausa larga y luego dijo: Lily, creo que Melissa está desesperada y está tomando malas decisiones. Pero no creo que tú tengas la obligación de darle tu casa. Eso me hizo sentir un poco mejor. Al menos alguien en mi familia entendía mi posición. Contraté a un abogado, o más bien, fui a una consulta gratuita primero, porque no tenía mucho dinero extra para honorarios legales. El abogado, un tipo mayor que parecía haber visto de todo, leyó los documentos, y básicamente se rió. Me dijo que era uno de los casos más ridículos que había visto, que no existía ninguna ley que obligara a un hermano adulto a proveer vivienda a otro hermano adulto, que la demanda no tenía ningún mérito legal, y que probablemente el juez la iba a desechar inmediatamente. Me sentí aliviada pero también preocupada porque igual teníamos que ir a corte, igual tenía que pasar por todo este proceso, y mi relación con mi familia estaba completamente destruida por esto. El día de la audiencia llegó como un mes después. Fue en un juzgado pequeño del condado, nada dramático como lo ves en las películas. Melissa llegó con mi mamá y mi padrastro, y yo llegué sola con mi abogado. Melissa me fulminó con la mirada cuando entré, y mi mamá se veía súper incómoda, como si no quisiera estar ahí pero sentía que tenía que apoyar a Melissa. El juez era una mujer mayor, muy seria, y cuando empezó a leer el caso podías ver en su cara que estaba confundida. Le preguntó a Melissa, o más bien al abogado que ella había conseguido, aparentemente de algún servicio legal de bajo costo, que explicara la base legal de la demanda. El abogado de Melissa hizo su mejor esfuerzo, argumentando sobre responsabilidad familiar y crisis de vivienda y el bienestar de los niños, pero incluso mientras hablaba podías ver que sabía que era una causa perdida. El juez lo interrumpió como a mitad de su explicación, y básicamente dijo que no existía ningún precedente legal, ni ninguna ley que respaldara lo que estaban pidiendo, que entendía que era una situación familiar difícil, pero que eso no lo convertía en un asunto legal, y que la demanda quedaba desestimada. Tomó literalmente como 10 minutos. Melissa empezó a llorar y a decir que no era justo, que sus niños no tenían dónde vivir, y el juez le dijo, muy firmemente, que su situación de vivienda no era responsabilidad de su hermanastra, y que necesitaba buscar recursos apropiados, como refugios para familias o asistencia de vivienda del condado. Salimos de la corte, y Melissa me gritó en el pasillo, delante de un montón de gente, que yo había destruido su vida, que sus hijos iban a sufrir por mi culpa, que era la peor persona que había conocido. Yo no dije nada, simplemente me fui con mi abogado. Mi mamá me mandó un mensaje más tarde ese día diciéndome que lamentaba cómo habían resultado las cosas, pero no se disculpó por haber apoyado a Melissa en esto, lo cual me dolió. Mi padrastro me llamó esa noche y me dijo que estaba orgulloso de que me hubiera mantenido firme, que sabía que no había sido fácil, y que él le iba a seguir diciendo a Melissa que buscara otras opciones. Eso fue hace como 3 meses. Melissa finalmente consiguió un lugar en un programa de vivienda subsidiada para familias, tipo un apartamento pequeño pero es algo estable por lo menos. Los niños están bien, según mi mamá. Van a la escuela y tienen un techo. Melissa no me ha contactado desde la corte, lo cual honestamente es un alivio.
Mi relación con mi mamá está súper tensa. Ahora, hablamos como una vez por semana, pero es superficial. Ninguna de las dos menciona a Melissa o todo lo que pasó. Con mi padrastro hablo más, él parece entender más mi perspectiva. La semana pasada, mi medio hermano menor, el que tiene 12 años, me mandó un mensaje preguntando si yo odiaba a Melissa. Le dije que no la odiaba, que simplemente teníamos una historia complicada y que a veces las familias no funcionan de la manera que todos quisieran. Me preguntó si alguna vez íbamos a ser una familia normal de nuevo, y honestamente no supe qué responderle. Le dije que no lo sabía, que tal vez con tiempo las cosas mejorarían, pero que por ahora todos necesitábamos espacio. No sé si eso fue la respuesta correcta, pero fue la más honesta que pude darle. Todavía me siento culpable a veces, tipo cuando estoy sola en mi casa, y pienso en esos 4 niños, y en todo lo que han pasado. Pero luego me recuerdo que yo no causé la situación de Melissa, que sus decisiones la llevaron a donde está, y que yo no tenía ninguna obligación de sacrificar mi propia estabilidad y paz mental para rescatarla, especialmente después de cómo me trató durante años. No sé si eso me hace egoísta, o simplemente me hace alguien con límites saludables. Supongo que depende de a quién le preguntes. Mi terapeuta, sí, empecé a ir a terapia después de todo esto. Dice que hícelo, correcto, que poner límites no es egoísmo, y que no puedo prender fuego a mi propia vida para mantener a otra persona caliente. Esa frase se me quedó grabada. Así que aquí estoy, en mi pequeña casa que tanto me costó conseguir, tratando de reconstruir mi relación con mi familia y procesar todo esto. La gente de mi trabajo ni siquiera sabe que todo esto pasó. Sigo siendo la misma Lily de siempre ahí, sonriendo y haciendo presentaciones de marketing como si no hubiera pasado nada. A veces pienso en cómo sería si hubiera dicho que sí, si hubiera dejado que Melissa y los niños se quedaran. Probablemente todavía estarían aquí, probablemente mi casa sería un caos, y probablemente yo estaría completamente miserable. Entonces sí, tomé la decisión correcta, creo. O al menos, tomé la decisión que podía vivir conmigo. Y por ahora, eso tiene que ser suficiente.